Bueno, damos inicio. Les damos la más cordial bienvenida de parte del programa Patrimonio Cívico, Cultural y Combate a la Pobreza de la UNAM, a la Asociación Mexicana de Urbanistas y Flaxo México. Por favor, todos apaguen sus audios para no interrumpir las presentaciones de nuestros expertos y le paso la palabra a la doctora Graciela Mota. Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos a todos. Estamos encantados, qué barbaridad, ya estamos en la 9ª sesión. Cada sesión está aportando pues una multiplicidad de elementos, un poco la vez pasada entre el portugués con Laura Lague, entre Eloísa con Portuñol y nosotros con un galimatías maravilloso de conceptos y de miradas que están apuntando a eso que fácilmente caracterizó Eloísa al plantear que cada vez hay más humanos, pero cada vez menos humanidad. Pues es indudable que uno de los conceptos que empiezan a aportar nuevas miradas, indudablemente visiones diferentes, tienen que ver con la posibilidad de entender un nuevo concepto, el concepto de salud cultural. En breve vamos a dar este recorrido que nos va a ir permitiendo, retomar esta riqueza de conceptos desde el hecho de que toda ciudad es histórica, no hay unas más históricas que otras, el tema es, vamos viendo desde qué escala, cómo se puede analizar la totalidad y la multiplicidad dentro de la parte, dentro de la relación de la parte con el todo, y a partir de aquí ir apuntando a nuevas miradas de futuro en este ojo de pájaro, en este ojo que nos está llevando a establecer el papel estratégico del patrimonio cultural en las áreas patrimoniales, ya sea patrimonio mundial o patrimonio no mundial, y cuál es el factor estratégico que el patrimonio juega, además de para mantener la continuidad ininterrumpida de las memorias colectivas, la transmisión intergeneracional de saberes, también el factor disparador que hace de las ciudades, de los sitios patrimoniales, factores que multiplican potencialidades que evidentemente son estratégicos para toda nuestra región continental. Es un hecho que áreas que todavía no pudieran ser visualizadas como patrimoniales, si se gestionan bien, si se amalgaman bien, si se desarrollan sistemas que vayan favoreciendo la oportunidad de multiplicar el potencial estratégico, educativo, sociocultural, pueden permitir otro tipo de prácticas. Y justo ahora hablábamos del enorme papel que está jugando los enormes retos que nos una vez más, el cambio climático y cómo estos momentos de cambio, de pandemia, esta aspiración de una nueva normalidad que no nos lleva más que a replantearnos si va a volver a haber una normalidad, es tiempo de cambio. Por eso este taller, esta nueva visión del patrimonio, recuperando todos estos conceptos, apunta a hacer ahora el viaje a la Pampa. Nos vamos a Uruguay, nos vamos a Argentina, hemos pasado por el Caribe, llegamos por España, o sea, hemos tenido verdaderamente pues una multiplicidad de análisis y el día de hoy pues vamos a esperar muchas aportaciones. Con todo gusto, le paso la palabra al arquitecto Juan Key para que nos dé también la más cordial bienvenida. Sean todos muy bienvenidos. Gracias, Graciela. Bueno, pues gracias a todos por acompañarnos a esta 9ª sesión. El tiempo ha pasado rápido y como dice Graciela, ha habido conceptos muy enriquecedores. Estamos ciertos de que juntos tenemos que construir un nuevo paradigma en relación a nuestro patrimonio monumental, cultural, inmaterial incluso. Hemos trazado una hoja de ruta, recordarán ustedes, a través de una matriz en la que establecimos algunos principios que de alguna manera nos deben de permitir
llegar a definir cómo visualizamos el futuro de un patrimonio que nos fue heredado y que nosotros a nuestra vez tenemos que dejar, legar a las generaciones por venir. Obviamente, con un trabajo que tiene que ver con la planeación, que tiene que ver con el análisis del entorno, que tiene que ver con la revisión y la adecuación al nuevo entorno que estamos viviendo en el mundo, en mucho planteado por la pandemia, pero también hay factores de carácter económico, por supuesto el tema climático, etcétera, generan nuevas condiciones de análisis y que por supuesto nos obligan a repensar y replantear viejos conceptos. En ese tenor, cuando hablamos de hacer un sobrevuelo a ojo de pájaro, el día de hoy, bueno, pues iremos sobre un cóndor o sobre un hornero para vivir la cercanía de los sitios que hoy tendremos la fortuna de conocer gracias a Walter y a Gabriela, que nos hará favor de hacernos participar en la patrimonial del Uruguay y de la Argentina. Cuando estamos hablando de construir el futuro, estamos hablando de pasos fundamentales que tienen que ver con la adecuación de la forma de hacer las cosas que hemos tenido hasta el día de hoy. Plantear nuevos esquemas de gestión centrada en las personas, una gestión centrada en los ciudadanos como responsables de definir su futuro. Por supuesto, unos esquemas de gobernanza la autoridad y que nos llevan a una revisión. Y que por supuesto nos permitirán construir escenarios de futuro si somos capaces de definir cómo deben ser las nuevas políticas públicas que le den certeza a la vigencia de nuestra riqueza patrimonial. Esas políticas públicas que al final son las que van a permitir que gobiernos y sociedad puedan delinear el nuevo rumbo para asegurarle vigencia y futuro a nuestro patrimonio. Yo concluyo felicitándoles por el esfuerzo que han hecho todos los expositores en las sesiones anteriores. Por supuesto, hoy tendremos la presencia de Laura y de Eloísa con una serie de conclusiones que creo que resultan muy enriquecedoras de los ejemplos que vimos del Brasil y que seguramente solo serán más enriquecidos con las experiencias que hoy nos compartirán Walter y Gabriela en relación a los temas que hoy veremos de Uruguay y la Argentina. Sean bienvenidos todos. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Muchas gracias, Juan. Pues ya encantados aquí de dar inicio y de calentar motores. Les recordamos a todos los que no están inscritos que es importante que se inscriban en el cuestionario Google, en la liga, que tienen acceso directamente en nuestros canales de difusión. Y por supuesto que a partir de aquí vamos a estar tomando registros de asistencia para poder tener al final un recuento que permita otorgar sus diplomas. Por lo demás, les damos la más cordial bienvenida ahora a nuestras queridas amigas del Brasil, que cada una nos va a hacer el favor de compartirnos sus conclusiones. Empezamos, Laura Lague, ella nos dice siempre que va a hablar en portugués, entonces está perfecto, la entendemos, nada más le pedimos que tenga la oportunidad de hablar despacio, despacio. Bienvenida, muy bienvenida, Laura. Hola, gracias a todos, gracias Graciela. ¿Están me escuchando bien? Hola. Te escuchamos muy bien, adelante.
Intentaré hablar en español, o mejor dicho, leer mis conclusiones. Muy lindo, muy bien. Muito bom. La Pampulha moderna de haber ignorado el pasado de quienes vivió allí, a pesar de haber sido idealizada para una población más rica, a lo largo de los años se resignificó y democratizó el aporte de la mayor ocupación del campus universitario en Mineirão, o estadio de fútbol, los parques y el zoológico. Se configura actualmente como un parque urbano abierto. Todavía tenemos desafíos sobre cómo alinear todos los intereses involucrados en Pampulha, cómo densificar sin perder las características modernistas de las casas de campo, limpiar el espejo de agua para recibir nuevamente los deportes acuáticos, mejorar la conexión entre los equipos y sobre todo entender qué implica el reconocimiento de Pampulha como paisaje, lo que queremos para el futuro de Pampulha, involucrando a sus usuarios. Además, como el gobierno federal terminó con los comités de gestión, intentamos recrearlo a nivel municipal, pero por vanidad entre los cuerpos aún no fue posible, pero seguimos intentando resistir. Creo que el enfoque del paisaje brinda la oportunidad de unir lo que la ciencia moderna ha separado, el hombre y su entorno, para entender que somos parte de un mismo organismo vivo y poder crear una gestión integral enfocada en la calidad ambiental y estética, en planificación del paisaje, que puede ser un ejemplo para ser utilizado en toda la ciudad. Ya tenemos todos los instrumentos. Necesitamos alinear los entendimientos y el enfoque más sensible, no solo en Pampulha, sino en todo el territorio. El paisaje como entorno experimentado que surge a través de la trayectoria, a través de la relación sujeto-entorno, que se produce a través de los diversos sentidos, tiene una disposición psíquica, estímulo, que contribuye a la calidad de vida de las personas. Es una expresión de la existencia. La forma tradicional de preservación, al elegir y clasificar paisajes merecedoras, indirectamente devalúa otros paisajes, incluyendo los valores de las personas que existen en ellos. Tratar todo el territorio como paisaje e incluir la mejora estética y ambiental en la planificación, al unir la preservación cultural y ambiental y la planificación urbana y territorial, puede contribuir a reducir el daño estético, además de servir como un instrumento para la inclusión social y el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Laura, excelente español, qué barbaridad, muchas gracias. Y no olvidemos el reto, esa banderilla cuando nos dijo Laura que todos los equipos de gestión simplemente fueron aniquilados por las nuevas políticas de gobierno. Entonces, bueno, eso queda como una especie de pregunta pendiente. ¿Y qué puede hacer esta especie de tendencia de la memoria colectiva para que, a pesar de que esto suceda, no devenga, no afecte considerablemente estos maravillosos paisajes? Excelente participación, Laura, muchas gracias. Paso la palabra ahora a Eloísa da Costa. ¿Estás por ahí, estoy. Eloísa? Te digo buenas tardes en el chat. Muy buenas tardes. Adelante, muy bien. Entonces, mucho gusto reencontrarlos todos acá, hablando de patrimonio cultural y de personas, que para nosotros, en este grupo de trabajo, significa valorar las personas que son verdaderos patrimonios humanos vivos, de talento y de conocimiento. Entonces, hablando de patrimonio cultural en la ciudad de Salvador, temos que dizer que há agora um movimento que empieza muito despacito, pero empieza de se criar esses conselhos de cidadãos que não estão mais involucrados com o governo federal, senão que por la própria municipalidade.
esta é uma tendência interessante, uma característica que começou em Salvador, e sinto que também se põe em Porto Alegre, em São Paulo, em Belo Horizonte também, de pessoas que não se contentam em esperar que o governo decida, senão que eles, como pessoas e cidadãos mais responsáveis e éticos, intentam criar seus próprios conselhos e associações. Isto é um fenômeno novo, não é uma coisa que está muito firmada, pero se começa, e isto é muito importante de assinalar. Em Salvador, temos tido a oportunidade de conviver com 2 alcaides muito jovens e que não são involucrados com as políticas mais antigas de coronelismo, de forte autoridade municipal e estadual. Então, agora temos um movimento de ensinar mais a história da cidade com as calles que têm nomes e têm explicações de por que estes nomes lá estão. E temos mais museus, pequenos museus que empeçam. Isto é muito saudável. E Salvador está contando com estas coisas para se tornar cada vez mais a cidade patrimônio da humanidade. Porque Salvador, como eu havia dito, é uma cidade de quase 500 anos, 472 anos em este 2021. E isto lhe dá uma qualidade de vejez que lhe permite falar de Brasil, que é a primeira cidade do Brasil, propriamente, e também da América Latina, porque foi o mais antigo porto. Com isto, quero assinalar uma outra estratégia, uma outra tendência, que eu estou vendo acontecer em todos os grupos deste seminário. Havia falado disso com Graciela, e que é muito, muito interessante e muito agradável. A maioria de nós outros estão tentando involucrar as pessoas, porque se não as involvemos, involucramos estratégias que queremos, as pessoas não se quedam conscientes. E isto é uma tendência do século XXI. Então, falar de pessoas como talentos humanos vivos não é somente procurar os talentos, senão a própria pessoa, o ser humano que há dentro e que tem algo a dizer e a respeitar. Esta foi a coisa que quis marcar, que me hizo marcar mais fortemente minha ponência em Hablando de Salvador, porque estamos tentando fazer pequenos grupos e focos de ensinança em todas as partes possíveis, para ensinar história e memória. Uma outra coisa que queria assinalar também é que partimos do princípio de que nossa cultura é nosso alimento, nossa nutrição. E se estamos falando de Heráclito, que dizia que tu alimento é tu medicamento, e tu medicamento é tu alimento também, as duas formas, então, falamos de cultura como um grande patrimônio nutricional de cada pessoa. Por isso, tentamos cada vez mais pôr em vista o conceito de saúde cultural, que quer dizer que tomamos conta e nos apropriamos de nosso patrimônio para recordar as coisas que são boas e produzir ao futuro. E este futuro tem a ver com a educação, com a forma de mirar o patrimônio e os haceres que temos todos em nossas vidas e os antepassados. Uma forma de reverência à nossa herência que estamos tentando mostrar a los mais jovens. Por isso, insisto também que um dos resultados que hemos obtenido um pouco mais de efeito em Salvador é o princípio da educação integral. Esta educação que no momento não se pode fazer muito, mas porque a pandemia está impedindo que as escolas voltem a funcionar normalmente. Mas estamos tentando fazer com o virtual e cada vez mais implicamos os niños com os mais velhos. E agora, cada vez mais, temos grupos de pessoas ancianas falando para os niños e os niños se encantando com histórias infantis que contam a história da cidade de Salvador. Isto significa um traço, uma característica da saúde cultural que havíamos pensado. Pensamos, para terminar minha ponência agora, me resumo, pensamos a saúde cultural como uma coisa de cuidado quase medical, quase médico. Porque as pessoas que perdem a memória
sempre percebemos que os que têm Alzheimer, por exemplo, ou outras debilidades seniles, têm a capacidade de recordar canções, de recordar palavras, provérbios populares. E, ao falar disto, tentamos fazer o mesmo com as pessoas que não perderam a memória, mas estão olvidados um pouco de seu tempo e de seu momento um pouco mais antigo. E quando dissemos isto, as pessoas se quedam muito emocionadas com a memória afetiva que aparece quando estamos falando destas histórias mais antigas. Assim, a guardar os monumentos, guardar as calles com seus nomes interessantes, por exemplo, Calle de Alfaiates, Calle de Las Fuentes, Calle de las Senhoras Viúvas. Então, falamos de histórias antigas da cidade. E agora temos estes educadores populares que se quedam nas esquinas para falar um pouco, não muito, somente um pouco de meia hora, 20 minutos com as pessoas que estão passando. E isso dá uma capacidade muito mais interessante de que o cidadão pueda mirar sua cidade de outros olhos mais sensíveis. Então, a última coisa é que educação para a saúde cultural e a educação patrimonial há que ter um pouco mais de percepção sensível para mirar os passantes, falar com eles em um diálogo muito mais franco, muito mais lúdico, de canções, de legendas, e todas essas coisas que fazem a educação um pouco mais agradável que por outras razões muito formais. Esta é, então, a maneira que temos encontrado para educar a população de maneira agradável e involucrar o patrimônio. Isto é. Graças por sua atenção. Muchas gracias, Eloísa. Pues en medio de esta nueva concepción del patrimonio como ese alimento, como esa alma nutricia que sería el papel de la universidad, nada más que ahora esa alma nutricia que está en la calle, en los saberes cotidianos, esto nos marca enormes retos al patrimonio cultural. Por esto, ahora vamos a pasar a una segunda parte que marca justamente el programa del día de hoy. Adiós Brasil, pero aquí presentes todos. Pasamos a sus vecinos, que empezamos ahora con Uruguay. Uruguay, que está gélido, increíble, nuestras polaridades climáticas y lejanías, pero enorme cercanía que las nuevas tecnologías nos favorece. Pues ahora tendré el enorme gusto de presentar a un arquitecto extraordinario que yo quiero mucho, que admiro mucho por su trabajo. Fue el primer plan que yo conocí realmente participativo, diseñado. Estoy presentando al arquitecto Juan Key. Perdónenme, es que estoy haciéndome bolas aquí entre que debo de dejar de compartir. Voy a presentarles a ustedes al arquitecto Walter de Benedetti del Uruguay. Egresado de la Universidad de la República y con un posgrado en ordenamiento territorial directamente en Montevideo, en la Facultad de Arquitectura, con diplomatura en Patrimonio Cultural Latinoamericano de la Universidad Blas Pascal de Córdoba, pues ha tenido una serie de becas, ha tenido múltiples recorridos que lo han llevado a muchos lados del mundo, no nada más por el gobierno de España, sino, pues digamos, en Guatemala, en Perú. Ha participado en invariables congresos, entre otros varios realizados en México, y entre otras actividades ha sido un consultor directamente del Banco Mundial para diferentes proyectos, docente, tutor de urbanismo en la Universidad de Grenoble, en Francia, excoordinador general del Comité Departamental del Patrimonio allá en Colonia, Sacramento, exsecretario del Consejo de Patrimonio de la antigua Colonia Sacramento, entre otras tiene, pues, él es corredactor de las ordenanzas de edificación de Colonia, así como fue coordinador general del Inventario Digital de Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico del Barrio Histórico de Colonia Sacramento también. Y bueno, como les decía yo, ha sido el principal
coordinador y redactor de plan de gestión del barrio histórico de Colonia Sacramento en junio del 2022, directamente con el Comité de Patrimonio Mundial en la UNESCO. Forma parte del Comité Patrimonio Mundial. Miembro del equipo editorial articulista de nuestra revista de divulgación del programa cívico, Patrimonio Cívico Cultural y Combate a la Pobreza, la revista Mequedupaz, en el área específica de Patrimonio y Sostenibilidad, y que pues esa la editamos por la Universidad Nacional. Entre otros, pues él continúa siendo el director de Planeamiento y Patrimonio del Gobierno Departamental de Colombia, miembro del equipo director del Plan de Gestión del Barrio Histórico de Colonia Sacramento y representante de Colonia Sacramento ante la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial con sede en Quebec, que esperemos sacarnos un premio, pero ese no se lo vamos a prestar a Uruguay porque estamos encantados, por otro lado, que con Dieste, pues exactamente acaban de tener el recién nombramiento, pues Patrimonio Mundial, y que ya nos darás algunos comentarios al respecto. Finalmente, entre las obras proyectadas directamente a nivel de monumentos históricos nacionales y urbanos a nivel mundial, tenemos el proyecto de remodelación de la Plaza Manuel Lobo en el barrio histórico, los proyectos del Museo Indígena, la de refuncionalización del antiguo Hualpón. O sea, hay una enorme trayectoria, pero lo que es importante es que Walter está con nosotros y será un placer darle la palabra. Adelante, Walter. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes para nosotros. Como decías, Graciela, con frío, pero un gusto estar acá. Gracias, querida amiga, por la invitación. Gracias, Juan, también por estar ahí, y a todos ustedes. Voy a hablarles un poco de la ciudad, porque es patrimonio mundial, del barrio histórico de Colonia del Sacramento, pero también voy a hablarles un poco de instrumentos y estrategias de gestión en el plan de ordenamiento territorial, con el plan de gestión del sitio, con algunas intervenciones urbanas y arquitectónicas que hemos hecho en carácter de intervenciones estratégicas, cómo eso se relaciona con la participación de la ciudadanía, y al final voy a hacerles algunas reflexiones. Voy a tratar de mantenerme en mi tiempo para que esto no se dilate demasiado. No voy a agotar cada tema, por supuesto, voy a hablarles muy genéricamente de cada una de las cosas, particularmente acentuando el tema de la participación ciudadana y de la importancia de obras que he estado trabajando en primera mano, o sea, en el plan de ordenamiento, en el plan de gestión, o intervenciones de carácter arquitectónico urbano que directamente he hecho yo. Por lo tanto, puedo hablarles con propiedad del proceso y de cómo se ha llegado ahí. Espero que no se aburran. Me gustan mucho más las cosas presenciales que el Zoom, pero bueno, nuestros de pandemia, y no hay otra que tener esta posibilidad realmente con todos ustedes. Así que avanzo en la ciudad. Ahí están mis datos y algunas imágenes de la muralla y algunas construcciones de tipo portugués. El barrio histórico fue en 1995, nosotros usamos el 6 de diciembre, que fue el día que lo designaron específicamente en Berlín. Aquí tienen una ubicación, porque a veces uno empieza a perderse en los lugares, y nosotros somos una pequeña ciudad al suroeste del Uruguay, enfrente de Buenos Aires, y el barrio histórico está en aquella punta, y el Real de San Carlos y toda la bahía estamos rodeados de agua. Fue fundada por un portugués, Manuel Lobo, en 1680. Piensen ustedes que enfrente, en Buenos Aires, estaba el Virreinato del Río de la Plata, el Imperio Español, y evidentemente 50 kilómetros más acá, una pequeña fortificación portuguesa no iba a ser
claramente aceptada. Así que 6 meses después tuvimos una invasión del Imperio Español y así se produjo un continuo cambio. 7 veces cambiamos de manos entre el Imperio Español y portugués, que de alguna manera dejaron la impronta de la ciudad. Pero, sin duda alguna, una cosa típica es una ciudad fundada por portugueses de habla hispana, ¿no? Porque nuestros vecinos brasileños obviamente tienen algunas ciudades fundadas por portugueses, como es obvio, pero esta combinación de que después también venían los españoles generó, como les voy a explicar ahora, una ciudad muy atípica. Obviamente, muchas batallas fueron navales, por lo tanto, alrededor de toda la bahía hay una enorme cantidad de pecios que estamos trabajando, y eso generó que no solo nosotros tuviéramos el sitio Patrimonio Mundial como núcleo declarado, sino también un área de protección o buffer o amortiguación en la tierra, en este damero español, como les voy a contar ahora, y también, eso propusimos ya en el plan de gestión, un área de amortiguación de agua. Trabajé bastante en ese tema y seguimos trabajando porque la verdad que es un tema de trabajo continuo, porque la presencia de pecios es importante y porque Colonia del Sacramento sin el agua no tiene sentido. Siempre fuimos un puerto, siempre fuimos una avanzada militar y de alguna manera no se comprende estrictamente si uno solo piensa en la ciudad en tierra sin contemplar el agua. Como resultado de la conformación urbana de la ciudad, dos diferentes formas. Si ven la foto abajo, bien a la izquierda, está el casco histórico de Colonia del Sacramento, lo que es Patrimonio de la Humanidad. Fue fundado por portugueses, como les dije. Los portugueses hacen urbanismo absolutamente distinto a como hacen urbanismo los españoles, aunque comparten la misma península. Es una cosa muy llamativa, pero en realidad es absolutamente opuesta a su concepción urbana respecto de uno y otro imperio. Y eso pasa en Colonia, se juntaron los dos. Como ven, a la izquierda está la ciudad generada por el urbanismo portugués, que era un urbanismo de navegantes. Por lo tanto, había una economía de topográfica en la cual importaba mucho la forma en que el territorio tuviera. Había también una intención clara de defensa, por lo cual tanto se planteaban enseguida bastiones, defensas de murallas, y conocían como buenos navegantes muy bien el agua. Por lo tanto, hay varios lugares que generaban naufragio, porque nosotros tenemos piedra granítica, por lo tanto, si uno no conocía por dónde, obviamente su barco naufragaba. Por lo tanto, también usaban como estrategia el agua, y de alguna manera la ciudad tiene una adaptación muy interesante a la topografía, a la protección de los vientos, y de alguna manera en sí mismo es un lugar como fortificado. A la derecha, si miran la foto, abajo, empiezan a darse cuenta que ahí empezó la forma de hacer ciudad española. Los españoles, usando básicamente las leyes de Indias y el manual de hacer ciudad, usan en este caso un damero de 100 varas, con calles de 20 varas, orientados perfectamente de norte a sur y de este a oeste. Por lo tanto, si uno se para en esa ciudad, ese primer ensanche de ciudad en Colonia del Sacramento, y mira hacia un lado, seguro que está encontrándose o con el norte, o con el sur, con el este o con el oeste, porque están perfectamente alineadas con esos puntos cardinales. Con lo cual, la ciudad tiene esa cosa típica de tener un urbanismo español y portugués combinado en una sola ciudad. Todo ese sector hoy es área núcleo de patrimonio mundial y por supuesto es área de amortiguación. Y como ven en la foto al lado, que se ven las islas enfrente, nosotros tenemos 7 islas en toda la bahía, están la otra parte, la otra pata que complementa el patrimonio, que es el agua.
que si bien solemos no tenerla demasiado en cuenta cuando hacemos ciudades que son portuarias, para mí me parece clave, porque ninguna ciudad portuaria tiene sentido si el agua no es parte de esa protección del patrimonio mundial. Bien. Obviamente tenemos como pequeña ciudad, y esa es la gran diferencia cuando cada vez que voy a México, yo digo, bueno, en México 20 millones de habitantes es una locura, es una ciudad ingobernable, y son 15 ciudades, 20 ciudades adentro de una ciudad. Habría que planificar como 20 planes de ordenamiento coordinado para que de alguna manera esa ciudad tenga algún vestigio de orden en ese increíble caos y locura que es tener una ciudad de ese tamaño, de muy difícil planificación. Ojalá México encuentre en el desarrollo territorial, en la descentralización y en el hacer crecer otros sectores del país tan vasto y tan rico, que de alguna manera empieza a descomprimir esa macrocefalia que tiene con Ciudad de México, que es maravillosa, que es apasionante, que es increíble y a la vez una gran locura. Bueno, nosotros estamos en las antípodas porque somos una pequeña ciudad, pero tenemos enfrente a Buenos Aires, que tiene 8 millones de habitantes y el Gran Buenos Aires tiene como 12 o 13, y estamos a 50 kilómetros y el cruce en barco es muy fluido, hay prácticamente un barco por hora, bueno, había. ¿No? Esto que estoy hablando tendría que haber hecho ahí un paréntesis. Estoy hablando un poco de lo que pasaba antes de esta pandemia, porque como le ha pasado al resto del mundo, al Uruguay y a América también, por supuesto, el turismo está muy detenido y de alguna manera nos ha puesto una pausa que ha venido muy bien para reflexionar una cantidad de cosas y a la vez para darnos cuenta de lo importante que tenemos para las ciudades que también tienen turismo, la importancia que es el turismo y lo mucho que hay que trabajar para proteger el patrimonio de ese turismo. Bien. Nosotros, cuando teníamos turismo, teníamos un récord de visitantes y nosotros le llamamos a eso crisis de éxito. Creo que era un nombre que trabajamos en el plan de gestión sobre ese tema. Empezamos a tener evidencia de sobreuso del espacio público, un aumento del uso comercial en desmedro de la vivienda permanente y la pérdida de población residente en el sitio. Muchos de estos puntos seguramente son compartidos por muchísimas de las ciudades que ustedes conocen. Es un fenómeno en general que se ha dado en el mundo y que tiene múltiples causas y explicaciones, pero que hay que trabajar muy firmemente para, de alguna manera, atenuar o revertir. Bien. Como les decía, voy a hablarles de estrategia de territorio, voy a hablarles de 2 instrumentos. En los 2 trabajé, los 2 fui puedo uno es el plan de ordenamiento territorial y el plan del sitio Patrimonio Mundial. Son 2 instrumentos distintos, pero que a mi criterio deben estar dialogando siempre. Y también de alguna manera plantearles para los que no están en los temas de urbanos y vienen al patrimonio desde otra visión, primero fui urbanista y después entré en los temas de patrimonio, aunque siempre me gustó, y uno le cuesta siempre cambiar esa visión, porque bueno, algunos vienen de la conservación, otros vienen de la arquitectura propiamente dicho, y de alguna manera todos reflejamos en el patrimonio nuestra visión. ¿Cómo se hace un plan de ordenamiento territorial? Esto no es no es un curso de eso, pero brevemente, obviamente, uno tiene que tener un muy buen expediente urbano. El expediente urbano es toda la información del territorio que uno va a planificar. Y después, ¿cómo empiezo a pensar la ciudad? ¿Cómo le doy alturas? ¿Cómo le doy factores de ocupación de suelo? ¿Qué hace que uno pueda decir, bueno, esta ciudad, porque si no se transforma en un arbitrio, en una cosa, bueno, a mí me gusta, a mí me parece.
En una de las tantas discusiones que teníamos con la gente, tuvimos muchas reuniones previas con especialistas y con no especialistas, yo siempre insisto en que los planes arrancan por las ideas fuerza. ¿Qué son las ideas fuerza? Son aquellos conceptos generales que hacen que uno después tenga que ser coherente con esos conceptos generales. Voy a darles un ejemplo brevemente para no aburrirlos en este tema. Por ejemplo, nosotros en varias de las reuniones hablábamos de la ciudad, nosotros tenemos una ciudad con mucho arbolado, un arbolado importante de 17, 18 metros de alto, 20 en algunos casos, con muchos años de árboles, digamos, que tienen su porte importante, y que para nosotros es muy clave para comprender la ciudad. Y se habló muchas veces, y muchas veces la gente decía la importancia de los árboles y todo lo demás. Y yo les comenté, bueno, entonces, ¿qué pasa si una de las ideas fuerzas es la ciudad verde? La ciudad verde obviamente no es pintar la ciudad verde, sino que los árboles son quien marcan y enmarcan la ciudad. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Bien, limitemos la altura de las edificaciones a 15 metros. ¿Por qué? Porque, bueno, no queremos que en el entorno se vea edificios que entran y salen. Sí hay algunos puntos de la ciudad que tienen otra conformación distinta, en que tiene un poco más de altura, por supuesto, pero todo el centro, el casco histórico y el pueblo nuevo y demás, son todos lugares que están acotados a 15 metros de altura, es decir, 5 niveles, a partir de comentarios de la gente en el que el arbolado era lo importante. Y la verdad que llegamos a un consenso en que podemos hacer arquitectura de buena calidad sin que necesariamente la arquitectura sea lo que marque el perfil de la ciudad, sino que sea el arbolado. O por supuesto que también la ciudad verde tiene un punto más, que es la ecología, la sustentabilidad, los medios alternativos de desplazamiento. Hay también otra beta ahí que también habíamos hecho mucho hincapié, y de alguna manera después cuando hicimos las normas o cuando empezamos a hablar de las fichas normativas, tuvimos que ser coherentes con eso. ¿Ah? Entonces, de alguna manera me parece que la participación ciudadana en estas cosas son queremos, sobre todo cuando uno piensa a largo plazo, 15, 20, 25, 30 años. Si bien cada vez estoy más convencido que los planes tienen que ser revisados cada 5 o cada 10 años, está bueno tener una visión a largo plazo que de alguna manera sea nuestro sueño compartido. Por supuesto que también tenemos una visión de ciudad patrimonial y tendríamos que ser coherentes con ser una ciudad patrimonial. Por lo tanto, la defensa del patrimonio es clave en la planificación del desarrollo, y también una ciudad costera, porque como ven, estamos sobre el Río de la Plata, el río más ancho del mundo, y para nosotros el vínculo agua-tierra es muy, muy importante, y por lo tanto el plan recogió esa iniciativa, y hay una enorme cantidad de herramientas que favorecen ese vínculo. Bien, no voy a seguir mucho más con el tema del plan porque daría para hablar, y si no, no voy a terminar. Cuando arrancamos el plan de gestión, bueno, obviamente fue aprobado por UNESCO, es parte, como les decía, de un sistema coherente de ordenamiento territorial. Capaz que también ayuda a que yo haya estado en ambas cosas, pero digo, creo que todos tenemos claro que la ordenación del territorio y la planificación patrimonial no deberían ir divorciados. Los planes de gestión deberían de alguna manera insertarse relativamente armoniosamente en un plan de ordenamiento territorial. ¿Ya? Esa es mi visión. Yo hace muchos años sobrevivo aquí, pasan los alcaldes y los intendentes, y yo sigo aquí siendo director. Creo que me consideran como patrimonio, y de alguna manera eso le ha podido dar una cierta continuidad. Yo soy técnico, no soy político, obviamente. Y bueno, ¿qué hicimos? Este equipo director, había un representante del gobierno nacional,
el arquitecto Inda y yo como representante del gobierno local, 3 técnicos extranjeros, uno es un venezolano, mexicano, que es Ciro Carapaz, querido mío, que es un especialista en los temas de participación y con él aprendimos mucho. El otro, Miguel Ángel Tuitiño, él hace poco desapareció, ese querido amigo, geógrafo, un maravilloso maestro, que dio muchas cosas al plan de gestión, y Axel Viña, que es un economista urbano del norte de España. Trabajamos con asesores uruguayos de primer nivel, algunos que son como una especie de popes que estaban encantados de trabajar con nosotros. 7 técnicos por áreas temáticas, colaboradores técnicos, en fin, responsables en inglés, pero lo que más me interesa es al final. Participaron 48 instituciones, entre ONG y una cantidad enorme de vecinos de cantidad de reuniones. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tendría una planificación del sitio si no escuchábamos cuáles eran las visiones, cuáles eran los problemas, cómo podíamos plantearle soluciones a los vecinos, ¿no? Y de alguna manera, a partir de los problemas y de las propuestas muchas veces que nos hicieron, y de por lo menos que nos plantearan claramente sus problemas, encontramos algunas estrategias territoriales. Del plan de gestión no voy a seguir, la UNESCO lo ha tomado en algunas cosas como ejemplo para algunos lugares, sé que lo han recomendado, tiene una estructura muy clásica de gestión, salvo un capítulo 5 que nosotros incorporamos para dar una documentación urbana del sitio, pero en general es una estructura clásica, lo tengo por ahí en documentos en PDF, si alguna vez a alguien le interesa, podemos entrar a detallar. Yo quería aquí hablar un poco más de los temas de participación y de cómo lo que escuchamos de la gente fue clave a la hora de tomar decisiones. Obviamente tuvimos que empezar con metodología a plantear estrategias de reequilibrio. Bueno, fomentar la participación ciudadana era clave porque eso nos generaba una validación, un respaldo, y de alguna manera saber que estábamos comprendiendo el sentir de la gente. Más allá que nosotros somos técnicos y nosotros tenemos una visión que siempre es académica y ha sido formada, por lo tanto muchas veces proponemos soluciones que son un poco más complejas que lo que plantea la gente, que en general plantea unas soluciones mucho más directas, pero siempre hay capacidad y siempre hay inteligencia en esas propuestas de gente que vive su patrimonio y que lo conoce, por lo tanto es bueno escucharlo. Empezamos con uno de los temas era la mejora de los espacios públicos, y yo ahí tomé, ya les contaré ahora, de un pequeño proyecto urbano que hice hace poco, que ya lo construimos. Generamos una ordenanza, unas medidas cautelares, con una ordenanza que prohibió los comercios, imaginen las presiones que tuve en esos días, porque la actividad comercial, cuando uno tiene un sitio con mucho turismo, obviamente es muy fuerte y tiene mucho lobby, pero bueno, a veces hay que aguantar un poco de presiones. Pero de alguna manera empezamos a parar porque, claro, estaba generándose un vaciamiento del sitio, y era importante para los sitios, es importante mantener para los sitios que son barrios históricos o centros urbanos, mantener la vida de la población. Si bien hay problemas de centralidad urbana, se están vaciando, se están desurbanizando, se están de alguna manera vaciando sus cascos históricos, hay que dar esa pelea, hay una nueva concepción de ciudad y del interés de los ciudadanos por vivir un poco más afuera con otras comodidades, y se ha perdido esas ganas de vivir en el centro histórico, y bueno, esa pelea hay que estarla dando continuamente con todas las herramientas que uno pueda encontrar. Y obviamente algunas estrategias de reequilibrio. Nosotros tenemos, como vieron, como les comenté antes, un sobreuso del sitio de patrimonio mundial, y por lo tanto empezamos a generar unas estrategias para desarrollar otros sitios que tenemos de patrimonio, ya no son mundial, pero sí de patrimonio nacional,
Y de alguna manera tuve que convencer a mucha gente de que invertir fuera del sitio de patrimonio mundial ayudaba al sitio de patrimonio mundial, ¿no? Y eso me parece clave. Cuando uno tiene un sitio con un gran sobreuso, pensar en inversiones estratégicas afuera que generen otros atractivos patrimoniales permite que toda la ciudad disfrute, o todo el territorio disfrute de ese turismo y de esos visitantes, y le saca un poco de carga y peso naturalmente al lugar, ¿no? Con esto empezamos con un proyecto que hice hace 2 años, o 2 o 3 años, sobre la Plaza de los Gobernadores. Ahí está la primera construcción de la casa del gobernador Ceballos, la primera iglesia, los cimientos de la primera iglesia portuguesa, que es anterior a esta iglesia que ustedes ven en las imágenes. Es estamos hablando de una iglesia de 1700, había una iglesia anterior, por supuesto, que estaba en sus cimientos y las pusimos en valor, iluminación, los vecinos tenían mucho interés y continuamente trabajaron conmigo y durante la obra viendo cómo se desarrollaba, generando un equipamiento urbano para que pudieran estar, bancos, una nueva señalética que si bien es muy simple, está planteada en 3 idiomas, tiene un código QR para que uno pueda ampliar la información si uno quiere, una iluminación general de toda la plaza, iluminación de la iglesia, lo pueden ver en la foto abajo o a la derecha, y de alguna manera el rescate del patrimonio. Acá ustedes piensen, ya vieron la cantidad de técnicos que había en un plan de gestión. Nosotros trabajamos siempre con arqueólogos, con historiadores, con personas que tienen otra visión y complementan nuestra visión como arquitectos o como urbanistas, ¿ah? Ese es un trabajo que empezamos a hacer. Esto es en el sitio de Patrimonio Mundial. Pero en el Real de San Carlos, que también es un monumento histórico que se ven atrás, es una plaza de toros, eso que ven ahí es una de las tantas reuniones de vecinos, de colonienses, haciendo lo que llamaban el abrazo a la Plaza de Toros. El abrazo a la Plaza de Toros era: queremos salvar este monumento, se nos está cayendo, es de 1910. Por supuesto que las corridas de toros en Uruguay están prohibidas, increíblemente, desde 1912, aunque esto fue hecho en 1910, hubo solo 2 temporadas de corridas, por suerte están prohibidas, ¿no? Pero es un ícono de los colonienses y de los uruguayos, es una arquitectura muy interesante, de influencia neomorisca, y con unos sistemas de constructivos de hierro prefabricado, con losetas de hormigón prefabricado. Ustedes piensen que el hormigón armado es un material inventado a finales del siglo XIX, y nosotros a principios del siglo XX, en esta pequeña ciudad del sur del continente, estamos incorporando tecnología, porque la prefabricación de hormigón es tecnología agregada arriba de un material nuevo. Entonces, muchas veces la gente se reunía, mayores, niños, escolares, liceales, personas interesadas en el patrimonio o personas que sentían que ese lugar era una importante parte de su cultura, de su pasado, y que valía la pena mantener. Trabajé desde mucho tiempo con algunas constructoras catalanas, incluso en el 2013 trabajé con ellos, habían trabajado con obras de Gaudí, así que tuve la suerte de trabajar con gente que tenía una gran experiencia en el tema estructural con ellos. Empecé a hacer ahí el proyecto urbano, que es este que están viendo aquí. Obviamente lo transformamos en un centro cultural, en un centro de cultura y deporte. Tiene también un museo taurino, una tienda de merchandising, un restaurante, ese tipo de cosas, pero básicamente está dedicado a la cultura y al deporte. Es una obra bastante importante en cuanto a millones de dólares. Tuve la suerte de hacer el proyecto y también ser el coordinador general de la obra, y estamos ahora, por eso mis tiempos, que no he abandonado mis otras actividades, está muy limitado,
porque estas obras de esta magnitud, es una obra de $7 millones, llevan mucho esfuerzo, pero dedicarlos a la cultura, al deporte, al paseo. Hicimos una obra que se hizo, nos faltan 2 meses para terminarla, con lo que denominamos abierto por obras, es decir, todo el tiempo la gente entró a la obra, que fue un éxito de público, la verdad, todo el tiempo durante casi los 20 meses que estamos en obra, salvo algunos meses de pandemia muy, muy fuertes, siempre se estuvo ingresando con guías locales, con lo cual la gente pudo ir conociendo todo el proceso, viendo cuando sacábamos las gradas viejas colapsadas y poníamos gradas nuevas, viendo cómo restaurábamos los pórticos, cómo estamos restaurando la fachada, siempre con aquel concepto de la autenticidad de lo que estamos interviniendo, es el siglo XXI, estamos interviniendo sabiendo que lo nuevo es nuevo, y eso debe notarse, dialogando con lo viejo, pero de alguna manera siendo honestos con el pasaje del patrimonio, de alguna manera con toda la nueva concepción patrimonial, y a la vez respetando esta vieja señora con cicatrices que hemos de alguna manera trabajado y respetado. Está en el Real San Carlos. Esta es una de las inversiones que yo planteé para de alguna manera sacarlos del sitio Patrimonio Mundial, y está generando hoy ya, aún en pandemia, una enorme cantidad de visitantes de Colonia, del Uruguay básicamente, o de extranjeros que viven en Uruguay. Nosotros tenemos bastante limitada la apertura a extranjeros, estamos recién en septiembre empezando a nuevos visitantes, y de alguna manera fue increíble la cantidad de gente que pudo entrar y pudo de alguna manera comprobar cómo se estaba haciendo ese trabajo, ¿tá? Así que a veces hay que pensar en que uno tiene que invertir afuera para que el sitio empezó a equilibrarse. Ya no, uno venía a Colonia y no solo iba al barrio histórico, ¿no? Ahora viene al Real San Carlos, hace otros paseos, busca otros lugares que tienen patrimonio de la ciudad, y de alguna manera toda la ciudad se benefició con ese trabajo. Bien, me gustaría ya al final hablarles de algunos desafíos. Obviamente hay una crisis de identidad nacional y regional. Creo que todos nos estamos planteando qué país somos, qué país queremos ser, y sin duda alguna la región tiene enorme cantidad de problemas, de violencia, de gobiernos que no tienen el respaldo popular, que la crisis económica es increíble. De alguna manera todos estamos en un proceso muy complejo a la hora de evaluar la identidad, pero los sitios de patrimonio mundial, nuestros sitios históricos, son sin duda alguna un punto donde la identidad está, y de alguna manera también es un faro en ese aspecto. Obviamente tenemos crisis de ciudad, lo que les decía, la desurbanización, el vaciamiento de los centros urbanos, la ocupación privada de los espacios públicos, la pérdida de calidad, la pérdida de seguridad, el auto y el vehículo pasó a ser el rey, y la verdad que los peatones sufrimos. Las ciudades están sin duda alguna en crisis, y eso hace que tengamos que replantearnos una cantidad de cosas. Obviamente tenemos una crisis de sociedad en la pérdida de valores, en esta historia de la pérdida de solidaridad, y de alguna manera hemos perdido el vínculo con el vecino. Aunque nosotros en estas ciudades pequeñas seguimos teniendo esa virtud de poder comunicarse con el vecino al lado, con el respeto hacia el otro. Trato de hablarlo en general de lo que pasa en la ciudad, ¿no? Creo que todos estamos viendo con pérdida de valores esta historia de las redes sociales, que ya no importa si uno es un maestro en cualquiera de sus disciplinas, o un señor que apenas hizo la escuela. A veces uno se encuentra con que ya se perdió aquella historia del escuchar,
y muchas veces hemos entrado a una historia de el insultarse o al despreciar las ideas de los otros. Y esas cosas también nos está afectando muchísimo. Obviamente es una crisis climática, ¿no? Salvo algunos presidentes muy estúpidos que están pensando en que la crisis, o que pensaban por suerte, o que siguen pensando, no los voy a nombrar, pero todos deben de tener nombres en la cabeza, que no hay crisis climática. Esta locura del calor, del frío, de las inundaciones, el mundo está notoriamente cambiando. Esto también nos lleva a que hay que pensar en las ciudades, que hay que pensar en criterios de inundabilidad, qué pasa con la conservación. En fin, hay una cantidad de cosas que hacen reflexionar el tema de la crisis climática, que desgraciadamente esta historia de entrar en esta era del antropoceno y ser nosotros responsables del destino del mundo, hace que, pobre mundo, tendremos que luchar mucho. Hay que luchar mucho para que de alguna manera no sigamos teniendo esta hermosa nave llamada Tierra en condiciones de habitables. Y por supuesto, atravesando todas estas otras crisis está la económica y en este caso también la sanitaria, ¿no? Creo que el COVID nos golpeó increíblemente a todos, nadie lo esperábamos, nos dimos cuenta lo frágiles que somos. Desgraciadamente también nos dimos cuenta la enorme diferencia entre el norte y el sur, o entre los ricos y los pobres, entre los países desarrollados y los no desarrollados, entre los que pueden acceder a las vacunas y en los que no acceden a las vacunas, o acceden muy lentamente, aquellos que de alguna manera no han podido todavía traspasar ese umbral de una vacunación importante a su gente, y parecemos no darnos cuenta que o nos salvamos todos o no, o el futuro sí va a seguir siendo incierto, y de alguna manera esa es una de las reflexiones que me parece que es bueno para todos. Este barco es un barco que nos tiene a todos en él, y si hay partes en que les está yendo muy mal, la verdad nos duele, y además nos hace ver como poco solidarios, y hemos aprendido poco. Las ciudades se están convirtiendo en lugares poco solidarios, y lo que creo que hay que hacer es en lo que uno esté a su alcance, o en estos foros, si es posible, o en los temas de planificación, o en las charlas que uno tiene, empezar a rescatar esa historia de la solidaridad, del apoyo al más débil, y de alguna manera no solo haciendo ciudad, sino haciendo ciudadanía, es que se logra eso. Para ir ya terminando, bueno, obviamente son tiempos de complejidad, de cambio, de indeterminación, lo que yo le llamo el síndrome de Jean Cocteau. Obviamente Jean Cocteau no era, como ustedes saben, un dramaturgo francés, nada tenía que ver con el urbanismo, pero tenía una frase que a mí siempre me gustó mucho, que dice que él decía: ya que estos acontecimientos nos superan, finjamos ser sus organizadores. Y yo, ante esa cosa, digo que a veces uno se plantea cuánto cambio. La verdad que lo que digo es: tenemos que tener instrumentos con cierta flexibilidad. Tenemos que poder generar cambios y modificaciones. No podemos tener reglas absolutamente estáticas, pero hay que tener reglas claras, hay que tener planificación, porque si no es un caos, ¿no? Obviamente hay que pensar en energías renovables, construcciones alternativas. Hay que pensar en nuevas construcciones con nuevos materiales, con el reciclado, con incorporación de tecnología, pero a la vez tenemos que rescatar aquellas viejas tecnologías que tan sabiamente nuestros antepasados usaban y que hemos ido perdiendo, y tenían una capacidad mucho más alta que la que tenemos nosotros ahora de adaptarse al entorno. Obviamente no podemos seguir con hiperconsumo, porque es insostenible. No hay manera de tener un futuro sostenible si no dejamos de desperdiciar la cantidad de cosas que desperdiciamos como especie humana. Otro postulado claro, ¿no? No existe patrimonio sustentable sin presupuesto digno. Y esto es así. El que quiera decir: no, bueno, nos arreglamos, sí, nos arreglamos, porque no tenemos más remedio.
nos arreglamos con poca plata, porque es lo que hay, pero hay que seguir peleando, porque la única manera de tener un patrimonio sustentable es tener un presupuesto digno para el trabajo, para el mantenimiento, para ayudar a los habitantes de esos sitios. De alguna manera tiene que estar reflejado como sociedad qué importancia le damos al patrimonio. Y obviamente, ya lo habían dicho nuestras colegas brasileñas antes, promotor de ciudadanos educados. Esto es un círculo virtuoso. Nosotros tenemos unos temas con la Ceibal, es un proyecto que tienen todas las escuelas del Uruguay, todos los niños del Uruguay tienen una pequeña laptop, que ahí tenemos algunos temas, unos programas de patrimonio y algunos programas especiales que llamados patrimonitos, ¿ah? Pero no alcanza, hay que seguir trabajando, pero no me cabe duda que la educación es el único círculo virtuoso que nos va a sacar de esta historia. Y por supuesto, la gestión participativa y el seguimiento de los planes, la gente controlando, la gente mirando, opinando, dándonos sus pareceres, haciéndonos llegar sus propuestas o sus quejas. De alguna manera, para ello estamos y de alguna manera esta es una sociedad en la que todos de alguna manera tenemos que tener voz. Y por supuesto, el patrimonio cultural y natural debe ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en los sitios patrimoniales, porque si no, de última, ¿para qué trabajamos? Si la gente es la que está ahí y no vive mejor, ¿no? Y para terminar, el patrimonio construido, nuestros sitios, nuestros monumentos, nuestros edificios, es como la parte visible de nuestra identidad. Pero coexisten con ellos expresiones más sutiles, los modos de hacer, de construir, de pensar, la visión del mundo, nuestra cosmología, nuestra cultura. Esa combinación entre las piedras y la visión del mundo es lo que hace único a los sitios, y me parece a mí que es lo que tenemos que trabajar. Una parte construida y una parte inmaterial, que hacen un todo de un lugar que es caro para toda la humanidad y que es para nosotros el lugar donde debemos vivir con la mejor calidad posible. Así que bueno, por aquí dejo y espero que este breve resumen les haya servido para saltarles algunas reflexiones. Estoy, como siempre, por supuesto, a las órdenes para quien quiera hacer alguna consulta. Gracias. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias. Indudablemente, qué plática tan importante, tan interesante. Los comentarios se están poniendo en el chat. Y pues tenemos al verdugo del tiempo. Entonces, pues del Uruguay, de nuestro querido Uruguay, ahora nos vamos a Argentina, a ese oasis que la arquitecta Gabriela Santibáñez nos va a hacer el honor de presentarnos. Gaby, nuestra querida Gaby, es arquitecta por la Universidad de Mendoza, Argentina. Ella cursó la maestría en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Latinoamericano en la Universidad Nacional del Tucumán, allá en Argentina. Docente e investigadora en la Universidad de Mendoza, la Universidad del Congreso y la Universidad Nacional del Cuyo en carreras de Arquitectura y Turismo. También forma parte de una serie de programas de investigación en las universidades de Tucumán y Buenos Aires. Ella actualmente es miembro de la Comisión Directiva del ICOMOS argentino y del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales, que es el IFLA, ICOMOS-IFLA, y por supuesto el Comité Internacional del Turismo Cultural. También coordinadora en Argentina y la región del ICOMOS latinoamericana y del Caribe. Ella está liderando el grupo de trabajo de los profesionales emergentes. Y esta es una de las iniciativas más interesantes, porque es toda la transmisión a las nuevas generaciones con este grupo de profesionales que se van involucrando en todas las especialidades. Así que creó y dirige un espacio dedicado a promover la temática patrimonial en todos los jóvenes, en los estudiantes y graduados. Tiene mucha experiencia ya desde la universidad con esto y además pues es miembro de TICI, el Comité Internacional
Nacional de Patrimonio Industrial. Y entre otras cosas es subdelegada por Mendoza ante la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos en Argentina. Así que Gaby, date por cordialmente bienvenida, nos da mucho gusto que estés con nosotros y bueno, transmítenos todo este espíritu de esa isla fantástica que es ese paisaje del que nos vas a hablar, paisaje mendocino. Y a ver si después, aprovechando el viaje, nos invitas una copita de vino. Adelante. Gracias, Graciela. Sí, por supuesto, están todos invitados cuando quieran, recibirlos acá con mucho gusto para hacerles conocer nuestros paisajes y, por supuesto, acompañar con un buen vino mendocino, con un buen Malbec, seguramente. Bueno, quiero agradecer y felicitar al mismo tiempo a Walter por su presentación tan maravillosa que nos ha llevado a pasear un poco por Colonia, pero al mismo tiempo nos ha dejado estas reflexiones. Y mientras comparto pantalla, también felicitar y agradecer a los organizadores de este importante y necesario encuentro que nos ayuda a reflexionar sobre nuestro patrimonio. Quiero agradecer a Juan Key y muy especialmente a la querida Graciela Mota Botello por su invitación a sumar el caso de Mendoza, que con mucho gusto voy a compartirles. Y los voy a llevar de sobrevuelo, como decía Juan, por Mendoza para ver si puedo acercarles un poco de lo que somos. Bueno, en primer lugar, comentarles que el soporte físico y ambiental sobre el que se establece Mendoza, que está localizada en el centro oeste de la Argentina, corresponde a una planicie semidesértica, sedimentaria y seca, y está recostada sobre la parte más elevada de la cordillera de los Andes. Los ríos, los pocos ríos que tenemos, surcan estacionalmente la llanura, es decir, que son caudalosos en verano y muy serenos el resto del año. El clima en general es templado, pero de una extrema aridez, con días fuertemente soleados y noches bastante frías, pero claras. En esta parte de la región andina, dos factores se vuelven altamente condicionantes: el desierto y el sismo. El agua es realmente escasa, por lo que el uso de este recurso por parte del hombre ha sido históricamente clave para doblegar el desierto y posibilitar el desarrollo de la vida humana, generando oasis tanto de cultivos como urbanos. Vamos a centrarnos en primer lugar en los oasis vitivinícolas. Si bien en Mendoza se desarrollan numerosas actividades productivas, la vitivinicultura en Mendoza, con más de 400 años de historia, constituye no solo un aspecto económico productivo provincial, sino que representa la base de valores e identidad colectivos, definiendo una verdadera cultura del vino basada en la organización y dinámica del espacio, en la formación de paisajes, en la articulación de las relaciones sociales, en los usos, costumbres, en el imaginario colectivo, en los valores, en el sentido de pertenencia, en esta forma de enlazar el pasado y el futuro y de vincularnos, en definitiva, con el mundo. En suma, una serie de valores que definieron paisajes culturales patrimoniales, tanto urbanos como rurales, asociados a la actividad productiva. Los oasis de cultivo vitivinícola repartidos en el territorio de la provincia alcanzan 153.000 hectáreas cultivadas, según el censo del año 2018 del Instituto Nacional de Vitivinicultura. En toda esta superficie se produce el 75% de la producción nacional, con viñedos que se ubican a una altitud de entre 650 a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar. Estos valores merecieron que en 2005 Mendoza recibiera el reconocimiento de ingresar a la red mundial de las Great Wine Capitals, un privilegio que en la actualidad está reservado solo a 11 regiones del mundo. Mendoza cuenta con una población de
aproximadamente 2 millones de habitantes, según el censo del 2018, concentrados en núcleos urbanos que están inmersos en los oasis productivos. Y la verdad resulta impactante que el 97% de la población se concentre en el 3% del territorio. Y justamente aquí radica el problema que desde el punto de vista patrimonial se ha acrecentado en los últimos años, que es concretamente el deterioro del frágil equilibrio sostenido entre los oasis urbanos y productivos que se ven amenazados por el crecimiento poblacional y la necesidad de nuevas infraestructuras, entre otros aspectos que ya desarrollaremos. Veamos cómo los paisajes culturales productivos y urbanos fueron desarrollándose a lo largo del tiempo, construyendo justamente su valor patrimonial. Estos estudios de periodización forman parte del vasto repertorio de trabajo de la arquitecta Eliana Bórmida, siendo fuente para todos los que abordamos estos temas. En primer lugar, analicemos el desarrollo de los oasis vitivinícolas. El territorio de Cuyo estaba habitado a mediados del siglo XVI por aborígenes que se dedicaban a una agricultura de subsistencia y que fueron influenciados por el Imperio Inca en su última etapa. El desarrollo inicial de la vid se atribuye tanto a las órdenes religiosas como a los conquistadores españoles, aunque, de acuerdo a últimos hallazgos, existe la posibilidad de una producción aborigen. Durante el periodo colonial, los españoles mejoraron el sistema de irrigación, dando lugar a una producción vitivinícola incipiente pero sostenida. Durante el proceso de independencia, el modelo se interrumpió debido a la economía de guerra impuesta durante la formación del Ejército de los Andes, que liberaría a Chile y luego a Perú. Sin embargo, el propio general San Martín adoptó medidas favoreciendo la apertura de canales para posibilitar nuevas áreas de cultivo, lo que generó la expansión y diversificación de la producción regional. La extensión de los viñedos aumentó rápidamente, acompañada por el apoyo de la ciencia vinícola, estableciéndose bodegas de acuerdo con planes prácticos y modernos. Tanto la revolución industrial más adelante como las políticas liberales que en Argentina se desarrollaron a fines del siglo XIX favorecieron el notable impulso de la vitivinicultura, coincidiendo con la llegada del ferrocarril y de los inmigrantes que aportaron sus capitales, su fuerza de trabajo y también sus hábitos y costumbres. Esto se consolidó sobre todo a partir de 1880, desencadenando otros procesos revolucionarios que involucraron al paisaje, al territorio, a la arquitectura, posicionando a Mendoza como productor vitivinícola con reconocimiento mundial. Es así como hacia 1910, en plena conmemoración del centenario de la República, la actividad vitivinícola se encontraba en franco apogeo. La caída de los mercados dio lugar al desarrollo del consumo interno del vino de mesa, lo que favoreció el reemplazo de cepas finas por otras variedades y la masificación de la producción. Esto condujo irremediablemente al colapso de los grandes conjuntos, y a fines de los años 80 y principios de los 90, el cierre de los ferrocarriles contribuyó a acrecentar la crisis. Poco a poco, la industria vitivinícola comenzó a experimentar una lenta pero creciente recuperación debido a la estabilidad de los mercados, la actualización de tecnología para la elaboración, la capacitación de profesionales en el campo agronómico y enológico, y también las tendencias globales de revalorización de la cultura del vino. Los adelantos en materia de irrigación, incorporando el riego por goteo, permitieron el cultivo en zonas no irrigadas a causa de ubicarse en contrapendiente, digamos, lo que posibilitó la llegada de capitales extranjeros que invirtieron en estas zonas, originando un nuevo auge productivo, apoyado tanto en la vitivinicultura como en la incorporación de la práctica del turismo cultural, en donde el rol de la arquitectura y los arquitectos, el paisaje, el diseño gráfico y el marketing tienen tanto protagonismo como la producción del vino, dando por resultado conjuntos con reconocimiento a nivel internacional, premiados no solo por sus productos vitivinícolas, sino también por sus propuestas sostenibles en cuanto a la arquitectura y el paisaje.
Sin embargo, podemos mencionar algunos aspectos que en la actualidad amenazan los valores patrimoniales de los oasis productivos. Por ejemplo, la erradicación de viñedos y el recambio para uso habitacional, sobre todo urbanizaciones de barrios privados. Los carriles, considerados unidades paisajísticas de gran valor ambiental, han sido objeto de talas indiscriminadas de arboledas añosas, provocando la degradación de los sitios. Los cauces de riego, canales y acequias se han impermeabilizado y entubado en muchos casos, perdiendo su valor patrimonial paisajístico ambiental. También ausencia de acciones de limpieza o, por ejemplo, también señalética y cartelería inadecuadas son algunos de los aspectos que contribuyen a la pérdida de identidad, a la inseguridad en los recorridos, a la contaminación visual, a la pérdida de la calidad ambiental de los paisajes rurales por la transformación de morfologías, materialidades y otras características. Sobre la base de la misma línea del tiempo, analicemos ahora las transformaciones de los asentamientos humanos. Con la preexistencia de cultura aborígenes como los huarpes, la ciudad de Mendoza fue fundada por los españoles en 1561 de acuerdo al modelo urbano colonial, una cuadrícula regular de 5 por 5 manzanas con plazas centralizadas. El sitio elegido estaba caracterizado por la presencia de un curso de agua derivado artificialmente del río Mendoza y resultó estratégico el sitio desde el punto de vista vial. Era un punto clave para el cruce de la cordillera hacia y desde Chile, comunicando con Buenos Aires. Los relatos de viajeros dan cuenta de un asentamiento de características muy austeras, muchas veces identificado como una aldea donde solo sobresalían los edificios religiosos. Hacia 1814, la presencia de San Martín, como ya hemos mencionado, para organizar el ejército de los Andes, generó un impulso sin precedentes. Transcurrieron 300 años hasta que un sismo cambió el normal desarrollo de la ciudad. El terremoto de 1861 en pocos minutos acabó con todo lo construido y con 2/3 de la población. Esta situación dio lugar a una discusión acerca de la decisión de levantar la ciudad en el mismo sitio o trasladarla a otro, dando la oportunidad de crear una nueva ciudad basada en este caso en nuevos criterios urbanísticos. Es así como luego de 2 años, finalmente en 1863, comenzó a delinearse la nueva ciudad de Mendoza. El sitio elegido fue la antigua hacienda de San Nicolás, que había sido propiedad de los agustinos. Y el diseño propuesto por el agrimensor francés Julio Ballofet abarcó un damero de 8 por 8 manzanas e incluía la particularidad de contar con una plaza central de 4 hectáreas y 4 dispersas alrededor de manera equidistante que ocupaban 1 hectárea cada una. Al mismo tiempo, incluía un diseño de calles diferenciadas y jerarquizadas, con ejes que buscaban extenderse hacia los 4 puntos cardinales. La gran novedad fue la incorporación a la trama urbana de una sistematizada red de riego con acequias que hicieron posible la disposición de árboles en las calles, generando verdaderos túneles que proporcionaban un notable acondicionamiento urbano, además de embellecer la ciudad. Estos aspectos, complementados por una arquitectura de tradición italianizante, proporcionada, con fachadas continuas y grandes patios que coincidían en los fondos, generando verdaderos pulmones o corazones de manzana, posicionaron a Mendoza como una ciudad original en cuanto a sus características progresistas, vinculadas al orden, a la regularidad, a la higiene y a la eficiencia que la constituirían en modelo de ciudad oasis, un concepto también aportado por la arquitecta Bórmida. En 1986, la incorporación del Parque del Oeste, obra del paisajista Charles Taís, que combinó en su diseño elementos de la tradición clásica y pintoresquista, resultó fundamental para que la ciudad creciera hacia el oeste, a modo de gran pulmón verde que filtraba los vientos calientes que descendían de la cordillera y de este modo ingresar a la ciudad por estos túneles verdes que describí recién, contribuyendo también al acondicionamiento ambiental.
El crecimiento de Mendoza hacia el sur de la ciudad nueva comenzó con la creación de la quinta agronómica, un uso vinculado a la vitivinicultura, porque más tarde recibiría la localización de la primera Escuela Nacional de Vitivinicultura. Hacia mediados del siglo XX, Mendoza, la ciudad de dos centros históricos, la del colonial y la del siglo XIX, no había logrado consolidar la centralidad institucional en torno a la plaza principal. Luego de la crisis económica de fines de los años 30, Mendoza experimentó un notable éxodo de la población que abandonó el ámbito rural para radicarse en la ciudad, dando lugar a un descontrolado proceso de crecimiento urbano. Hasta ese momento, la preocupación en materia urbanística solo alcanzaba normas para embellecer la ciudad, aunque sin duda el cambio se evidenció a partir del plan regulador para la ciudad de Mendoza, que se realizó a partir de un concurso internacional y que fue producto de las tendencias teóricas marcadas por el primer Congreso Argentino de Urbanismo realizado en Buenos Aires en 1935. El proyecto ganador de Beretervide, Belgrano Blanco y otros planteó la creación del barrio cívico en esas tierras en las que se había ubicado la Escuela Nacional de Vitivinicultura. Ese sitio contendría entonces las funciones gubernamentales principales, lo cual motivó el poblamiento de la zona sur de Mendoza. Estos planteos atendieron a una nueva dinámica social, dando lugar a lo colectivo en detrimento de lo individual, promoviendo una regulación eficiente de la ciudad basada en los paradigmas funcionalistas del urbanismo moderno. A lo largo de todos estos años, los pequeños núcleos poblados periféricos se fueron desarrollando lentamente, con un notable crecimiento en las primeras décadas del siglo XX, ocupando antiguas tierras de cultivo y atraídas por la centralidad de la ciudad de Mendoza. En la segunda mitad del siglo XX, diversos aspectos como el crecimiento urbano, nuevas obras de infraestructura vial que facilitaron las comunicaciones vehiculares para articular eficientemente estos núcleos poblados, se produjo el fenómeno de conurbación que dio lugar al Gran Mendoza, integrado por la propia capital, por la propia ciudad de Mendoza, y los departamentos aledaños de Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo. En la actualidad, algunas situaciones plantean serios riesgos para la conservación de los valores patrimoniales histórico-testimoniales, ambientales, paisajísticos y urbano-arquitectónicos. Por un lado, el aumento de la densidad poblacional y la aparición de edificios en altura, la configuración de zonas específicas con horarios que generan vacíos urbanos, el aumento de la circulación vehicular con problemas de contaminación ambiental y sonora, el crecimiento hacia el piedemonte impermeabilizándolo de tal forma que afecta el escurrimiento natural de las aguas y también el avance sobre las zonas productivas. El cambio de carácter de los poblados periféricos, que han perdido su privacidad y hasta su encanto, o por lo menos está en riesgo. La falta de riego del arbolado público y de los espacios verdes, recuerden que estamos hablando de un oasis urbano en este caso, pero si no se administra bien el agua, Mendoza vuelve a ser un desierto. Y también se ve afectado por intervenciones inapropiadas, entre otros aspectos. En síntesis, hablamos de una alteración del modelo de ciudad oasis y de sus valores patrimoniales. Ahora bien, en la actualidad Mendoza dispone de un marco legislativo regulatorio único. Recordemos que Mendoza ha sido históricamente pionera en cuanto a los marcos regulatorios porque, por lo menos a nivel nacional, fue la primera que impulsó una ley de aguas en el año 1884. Este marco regulatorio único que les describo ha sido resultado del trabajo conjunto del Estado provincial, de los municipios y de numerosas instituciones académicas y civiles.
Hemos sido la primera provincia del país en generar también este tipo de legislación, una planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo. Me estoy refiriendo a la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, que fue sancionada en 2009. El objetivo principal de esta herramienta es establecer el ordenamiento territorial como procedimiento político-administrativo del Estado en todo el territorio provincial. Es de carácter preventivo y prospectivo a corto plazo, es decir, en un lapso de entre 0 a 6 años, a mediano plazo, entre 6 a 18 años, y largo plazo, entre 18 y 30 años, utilizando justamente la planificación como instrumento básico para conciliar el proceso de desarrollo económico, social y ambiental con formas equilibradas y eficientes de ocupación territorial. Entre los múltiples objetivos específicos, yo he querido resaltar aquí uno que hace especial mención a los aspectos patrimoniales. En ese sentido, la ley se propone aumentar, conservar, mantener y proteger las áreas, espacios o sitios considerados de valor patrimonial, histórico, cultural, ambiental, paisajístico, productivo, a los fines de lograr el uso racional, armónico y equilibrado de los mismos. Y en sus fines, la ley insiste en los aspectos patrimoniales al considerar la importancia de valorar el territorio, con sus recursos como base de la identidad cultural y de la competitividad provincial, reconociendo las potencialidades, restricciones, desequilibrios y riesgos como elementos estratégicos que deben ser controlados para lograr el desarrollo provincial actual y futuro. La normativa define 5 grandes unidades de integración territorial: los oasis, las llanuras, las montañas, unidades varias que agrupan distintas formas de paisaje, y el piedemonte. Y todas estas unidades se diferencian a partir de un factor estructurador común: el agua que resulta absolutamente fundamental, que ha sido clave y a partir de la cual a lo largo del tiempo han dependido las estructuras urbanas y productivas, con una notable fragilidad a causa de amenazas naturales, pero con muchas potencialidades en cuanto a la riqueza de los recursos naturales de estos sectores, y también valores culturales que han permitido superar las adversidades que imponía el medio. Sin embargo, el modelo no ha logrado integrar las tierras no irrigadas, y los procesos de concentración acentúan los desequilibrios territoriales, las desigualdades y el deterioro ambiental. En el año 2017 se logra confeccionar el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, un instrumento para aplicar la Ley de Ordenamiento Territorial a través de lineamientos, acciones, programas de articulación entre provincia y los municipios, y también entre los municipios, ¿no? Herramientas de planificación que van a permitir la gestión, la ejecución, el control y la coordinación para orientar y administrar el desarrollo del territorio con respeto por las vocaciones, las identidades culturales y los saberes locales. El texto del plan contiene un minucioso análisis para interpretar la estructura y la dinámica del sistema territorial, y arroja un diagnóstico que permite identificar 7 problemas estructurantes. Y acá se los comparto. Inercia en la gestión del territorio, porque si bien existen muchas normativas, no todas se aplican, tampoco se planifican ni coordinan las políticas y acciones que inciden en el territorio, y el control que ejerce el Estado es débil. Concentración de la población en los oasis, mientras que el resto del territorio no logra integrarse, por lo que aumentan los desequilibrios. Inequidades sociales debido a condiciones de vida inadecuadas por falta de acceso a vivienda y empleo digno, como también a infraestructuras de agua, luz, cloacas, pero también a los servicios de educación, de salud y de seguridad, que generan fragmentación, segregación y marginalidad. Deterioro de las condiciones ambientales y mayor exposición al riesgo por amenazas naturales
y antrópicas ante el avance de la urbanización no planificada y el derecho de el desarrollo de proyectos inmobiliarios, agrícolas, ganaderos o petroleros sin un control adecuado. Problemas de conectividad y accesibilidad, tanto dentro de los oasis como entre los oasis y entre ellos y las tierras no irrigadas. Existencia de un dualismo productivo debido a la coexistencia de una estructura de producción tradicional de baja productividad y en muchos casos hasta de subsistencia, y una moderna, innovadora, de fuertes inversiones en tecnología que compite en el mercado mundial. Estas estructuras productivas no logran integrarse y limitan las posibilidades de un crecimiento económico sustentable. Y finalmente, deficiencia en la gestión del recurso hídrico. Hay una escasa previsibilidad sobre la disponibilidad presente y futura del agua. A partir de ese diagnóstico se ha elaborado el modelo de territorio deseado, estimado para 2045, es decir, a largo plazo, que pretende producir verdaderos cambios estructurales y sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo territorial sustentable en función de cada una de estas deficiencias detectadas. Entonces, frente a la inercia en la gestión del territorio, se propone fortalecer el rol institucional del Estado a partir de un sistema de gestión coordinada del territorio con participación proactiva de la ciudadanía. En relación a la concentración de población, se propone promover el desarrollo equilibrado y equitativo del territorio provincial, desalentando la concentración de población, actividades y recursos y apuntando a la integración territorial mediante la potenciación de nodos estructurantes y alentando el desarrollo de nuevos polos. Frente a las inequidades sociales, se busca definir acciones integradas para el logro de un hábitat adecuado para toda la población, a fin de disminuir la fragmentación territorial y la segregación socioespacial. En relación al deterioro de las condiciones ambientales, se buscará mitigar los riesgos y atender la adaptación al cambio climático, conservando la biodiversidad y áreas naturales, patrimoniales, culturales y paisajísticas. Frente a los problemas de conectividad y accesibilidad, se propone integrar el territorio provincial contemplando la conectividad, accesibilidad y movilidad inter- e intrarregional, así como la inserción en el mundo y la integración de la provincia en América Latina, potenciando su posición estratégica y su disponibilidad de recursos. En relación a la existencia de un dualismo productivo, se buscará desarrollar una economía regional integrada y diversificada, basada en la innovación, generadora de empleo genuino a través de modalidades productivas que agreguen valor territorial a lo largo de toda la cadena de producción. Y en relación a la deficiencia en la gestión del recurso hídrico, es necesario integrar las zonas no irrigadas, lograr mayor eficiencia en la gestión de los oasis y preservar las zonas agrícolas, conservando y promoviendo el patrimonio natural, cultural, ambiental y paisajístico, apuntando a una mayor eficiencia en el uso del agua. Además, como punto extra, se contempla la importancia de incorporar nuevas propuestas educativas y profesionales, de promover la investigación, el desarrollo y la innovación en los sectores estratégicos para el desarrollo sustentable del territorio provincial. En síntesis, 10 años de la sanción de la Ley de Ordenamiento Territorial, los logros ya cumplidos, ¿no? Claramente, los logros más visibles que contribuyen a una mejora en la gobernanza territorial son los estudios sobre riesgo aluvional, la redacción del plan provincial y el trabajo de los municipios que están llevando adelante en la elaboración de sus propios planes. Son algunos pocos y ambiciosos logros a partir de la sanción tras más de 10 años ya de su origen, de la ley. Finalmente, quiero compartir con ustedes que en 2018 Mendoza recibió para su reunión anual a los especialistas del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales ICOMOS-IFLA, asesores de UNESCO para las declaratorias de Patrimonio Mundial en esta temática.
En esa ocasión, este grupo de referentes a nivel mundial redactaron la Declaración de Mendoza, un documento valioso que reconoció en primer término que Mendoza está conformada por los atributos de su región, compuesta por la geografía de las montañas, el desierto, la disponibilidad de agua proveniente de la cordillera de los Andes, los oasis urbanos y productivos que fueron desarrollados con un manejo de adaptación excepcional. También que la región mendocina es rica por su valioso patrimonio, porque cuenta con un paisaje planificado que se distingue por el arbolado urbano integrado al eficiente manejo del agua. Cuenta también con un paisaje asociado a los asentamientos prehispánicos e influencias de migraciones europeas, con sus valores intangibles interpretados por rituales, celebraciones, festividades y la continuidad de tradiciones y prácticas multiculturales. Y también tiene un paisaje evolutivo visible en sus prácticas agrícolas, sobre todo las vitivinícolas. Finalmente, los especialistas recalcaron que debido a la hostilidad de su entorno, Mendoza fue históricamente innovadora en materia de desarrollo sustentable y es modelo de adaptación al cambio climático. Para terminar, les comparto algunas reflexiones centradas en el caso expuesto. Considero que no debemos esperar que el reconocimiento de los valores patrimoniales venga desde afuera. Los habitantes debemos ser los primeros en reconocerlos y luchar por su conservación para legarlos a las generaciones venideras. En ese sentido, me parece esencial el conocimiento de los procesos históricos, no solo por parte de los especialistas, sino fundamentalmente por parte de cada habitante. No puede cuidarse lo que no se valora. Esta comprensión constituye la base para definir herramientas pertinentes de conservación. Considero que la educación y la concientización resultan aspectos claves para reconocer, proteger y custodiar los valores patrimoniales, tanto naturales como culturales, y lograr que todos los estratos de la sociedad se involucren en su salvaguarda. Es necesario que los marcos legales tengan posibilidad real de aplicación y no se queden solo en el ámbito de la teoría. Finalmente, debemos insistir en que la visión patrimonial no es un impedimento, sino por el contrario, un verdadero factor de desarrollo sustentable para las ciudades, los espacios periurbanos y rurales, una estrategia para la conservación de la identidad y la memoria. Muchas gracias. Gaby, muchas gracias. Qué interesante presentación en lo general y en lo particular. Qué interesante también esta tendencia prospectiva que estás dando, sobre todo en los quehaceres, ¿no? Muy brevemente, les recordamos a todos, si quieren hacer comentarios, los escriban en el chat. Y pues por un lado yo solamente quisiera mencionar algunas ideas antes de pasarle la palabra al arquitecto Juan Key. Tenemos el verdugo del tiempo encima siempre, pero muchas gracias. Yo veo estas cuestiones retomando ese síndrome de Jacques Cocteau que nos plantea Walter, pues que un poco es más o menos, ya que no podemos evitar que pase lo que está pasando, finjamos ser los organizadores. En este fantástico reto que también nos plantea el hecho de que sin patrimonio, sin presupuesto digno no hay patrimonio sostenible posible. Cabe mencionar que en los dos casos el sentido de estas áreas de amortiguamiento que nos pueden favorecer la compatibilidad de nuevos planes, el plan parcial, el plan local, con el territorial por escalas, siempre nos lleva a este carácter de multiplicación de nuevas áreas, ¿no? De nuevas áreas que reproduzcan también la vocación cultural, que vayan afianzando nuevos esquemas de accesibilidad y desarrollo estratégico. Ambos están señalando qué importante es este papel de las nuevas tecnologías, este ámbito que favorece el desarrollo tecnológico, tanto para favorecer no nada más áreas constructivas, sino comunicación, de educación, de proyección, de integración, incluso en el caso de Mendoza, productiva. El incremento que indudablemente a nivel de paisaje está favoreciendo este incremento horrible de desarrollo inmobiliario
que impacta no solamente las premisas del ordenamiento, de qué sirven los planes si no se aplican, como ya muy bien lo señalaba Eloísa la sesión pasada, de qué sirve la ley si no está favoreciendo que efectivamente repercuta en el uso de suelo. Pues, ¿qué pasa con todas estas áreas que deben de ser integradas en un marco de ordenamiento y quizá también de áreas de amortiguamiento que favorezca el equilibrio? ¿Cómo podemos hacer que repercutan los beneficios estratégicos de la gestión del patrimonio en una auténtica política pública que involucre a quiénes, con qué actores, qué recursos valga los instrumentos por existir? Muy interesante este análisis que haces al final de los retos de aquí a 2045, Gaby, muchas gracias. Y bueno, tú en especial planteas que en el ámbito de las acciones de mitigación, prácticamente a nivel de intervención ya directo en la sostenibilidad del paisaje, pues qué bonito, efectivamente Mendoza es un pionero en todo lo que implica la teoría del paisaje cultural en el IFLA, del ICOMOS. Pues este fortalecimiento al que se alude, a ese rol del Estado, pero también de la participación ciudadana, ¿no? El incremento, nuevos polos, etcétera, pero que nos van indudablemente delimitando el plano de la acción ciudadana. Dejo abierta la participación y por supuesto le paso la palabra al arquitecto Juan Key. Adelante. Gracias, Graciela. Bueno, después de hacer este sobrevuelo en el Cóndor y el Hornero, tuvimos oportunidad de visitar dos regiones de Sudamérica, Argentina y Uruguay, verdaderamente de excepción. Creo que lo primero que tengo que hacer es robarme una de Walter de Benedetti. La voy a hacer propia. Creo que no la has registrado, no tiene derechos de autor, pero que me gusta mucho porque dices, el patrimonio es la parte visible de nuestra identidad. Creo que es muy profunda y muy enriquecedora, entonces, si me autorizas, me la quedo, aunque si no me autorizas, también. Déjenme comentar un par de cosas que la verdad me gustaron mucho. En primer lugar, el que en Mendoza y en la Argentina exista una ley de ordenamiento territorial, y perdón que empiece al revés, pero empiezo por la parte jurídica, me parece algo extraordinario por una razón. Normalmente nos preocupamos en nuestros países por generar leyes de desarrollo urbano, no ordenamiento territorial. Y la gran diferencia está en que la ciudad que la circunda. Y esto viene a colación también porque dice Walter con toda razón, la forma de darle valor al sitio patrimonial es fortaleciendo el valor de su entorno, buscando condiciones de equilibrio que garanticen la vigencia de los sitios patrimoniales, pero que la gente encuentre viviendo cerca o viviendo dentro satisfactores suficientes para que el sitio permanezca siendo valioso y se pueda relanzar al futuro. Entonces, creo que es un concepto muy, muy relevante, fortalecer el entorno como parte del enriquecimiento del patrimonio. ¿Qué sucede normalmente? Hacemos áreas de amortiguamiento y estas convierten en lunares, en espacios inaccesibles a los sitios del patrimonio. Y entonces se vuelven sitios eminentemente turísticos y entramos a otra expresión que me gustó mucho de Walter, la crisis del éxito. La verdad es que con esto ya llevas dos, yo con esas me siento enriquecido, porque también hablas de la crisis transversal que genera hoy la pandemia, que entonces atraviesa otras crisis. Creo que en ambos casos el enfoque relacionado con el desarrollo territorial
partiendo de una ley aplicable, como bien dice Gabriela, que permita la planificación, y vimos ejemplos, es decir, hay ejercicios puntuales de planificación en el entorno. ¿Con qué idea? Fortalecer el territorio para enriquecer y recuperar el valor del patrimonio. Me gusta mucho la expresión de Gabriela, que también se la voy a robar, el vino como enlace del pasado y el futuro. Creo que es muy enriquecedora, porque en torno a la cultura del vino crece no solo una ciudad, sino crece y se desarrolla una sociedad orgullosa de su patrimonio. Y esto me parece muy relevante porque el vino, si lo consideramos patrimonio inmaterial, resulta que le da valor a todo lo material que se genera el entorno. Se vuelve un hito a través del cual nos reunimos, convidamos y compartimos experiencias, pero sobre todo le damos valor al entorno basados en la cultura del vino. Creo que es algo que es muy rescatable y que vale la pena posicionar en todas las áreas del mundo, y México tiene algunos sitios importantes productores también de buen vino, que deben de tomar en consideración esta expresión que, insisto, me la quedo, el vino como enlace del pasado y futuro. Yo creo que en lo general esta reunión resulta particularmente enriquecedora porque hablamos de una serie de acciones que tenemos que atender para lograr mantener la vigencia del patrimonio y relanzarlo al futuro. El desarrollo del entorno, el valor del sitio, la educación y la gestión participativa a la que hicieron referencia a ambos. Es importante, Graciela ha insistido mucho en la participación de las universidades como elementos que canalicen ante la sociedad el valor de nuestro patrimonio por el valor que representan en términos no solo de identidad, sino de palanca de desarrollo. Entonces, el impulso a la educación, el revalorar la cultura local, la entremezcla entre el pasado y el futuro, creo que nos dan ejemplos muy enriquecedores de lo que se ha logrado en ambos ejercicios. Yo les reitero, me congratulo de haber tenido la oportunidad de escucharles, de ver sus presentaciones, que, insisto, tienen la riqueza de remontarnos al pasado donde empezó la historia y traernos al presente como una conclusión inacabada de un proceso de carácter permanente como lo es la gestión del patrimonio. Muchísimas gracias. Insisto, estoy muy agradecido de haber participado con ustedes. Lo dije en la ocasión anterior, en la exposición de nuestras queridas amigas del Brasil, Laura y Eloísa, que resultaron igualmente enriquecedoras, porque al final lo que vamos viendo es que se van consolidando no solo propósitos, sino que se van consolidando formas de enfrentar nuestro patrimonio con sentido de futuro. Muchísimas gracias a todos, felicidades y bueno, pues por mi parte nos vemos a la próxima. Sí, pues muchas gracias. No sé si hubiera algún otro comentario y si no, sinceramente, les voy a pedir que todo mundo abra sus pantallas para sacar nuestra tradicional foto. Me encantará, no sé, Walter, Gaby, un último comentario muy breve. Estamos a 5 minutos de concluir. Entonces, Se lo cedo a Gaby, Walter y a los demás, porque yo creo que me excedí en el tiempo que tenía que exponer. Sí, si me hubiera puesto como Führer, les hubiera cortado y cortaba. hubiera terminado. Entonces, no puedo hacerlo. Era
era importante. Estamos todo el mundo haciendo un enorme esfuerzo, pero yo considero que ha sido una gran reunión. Vamos a sacar la foto y ahorita les voy a platicar quiénes son los que vienen para la próxima sesión. Y qué barbaridad, o sea, se nos va como agua el tiempo. Entonces, pues ojalá y todos los que puedan mantengan sus cámaras abiertas, y porque todo esto forma parte de un libro que estamos preparando, y es un libro difícil, esperemos delimitar en un arduo trabajo de integración de conclusiones, sobre todo aquello que hace del patrimonio cultural una posibilidad de aportar un bien público y no un rezago, un mal público. Y desde aquí vamos, el gran reto tiene que irse dirigiendo a aquello que falta por hacer, y si lo vamos a tener que ir organizando, respondiendo a ese síndrome de Cocteau, querido Walter, pues tenemos que delimitarlo en quiénes serán los actores, cuáles son los retos de nuestros instrumentos por seguir construyendo, con qué recursos, porque si no, lo que sí es un hecho es que la perspectiva tal cual nos dice que faltan todavía las metas por cumplirse de los sueños deseados. En esta búsqueda del sueño, el patrimonio cultural es un factor estratégico de transformación, y por esta razón, pues seguimos en Sudamérica para la próxima sesión, y vamos a entrar al programa directamente. Les estoy enseñando la sesión número 10. Será una sesión que contará, pues les pedimos tanto a Walter como Gaby que se preparen para las breves conclusiones, pero entrará con nosotros pues nuestro querido Mario, que estuvo al principio, el doctor Mario Herrada Aguilar, de allá de Chile, y por otro lado, trabajando con un equipazo en el Cusco del Perú, el doctor Carlos Hayakawa Casas. Entonces, pues les damos a todos pues el agradecimiento a nombre de el Programa Patrimonio Cívico, Cultural y Combate a la Pobreza, a nombre de la Asociación Mexicana de Urbanistas y de Flaxo México, que pues ahora tendremos un programa enorme de retos para ir finalizando conclusiones, y todavía llegaremos hasta la sesión número 14. Muchas gracias a todos, bienvenidos y hasta la próxima. Bye. Bye. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, gracias. No Un gusto, olviden abrazo a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias No a olviden ustedes. Hasta luego. registrarse, mantenerse presentes para sistematizar los diplomas. Bye.